Está ocurriendo en este instante, en este mismo minuto. Mientras miras, la meseta de Giza permanece acordonada, y no como de costumbre. No se trata de un perímetro turístico, sino de un cerco militar. El aire no vibra por el calor, vibra por un silencio denso. Un silencio que pesa más que millones de toneladas de piedras suspendidas sobre la cabeza. Las agencias de noticias del mundo emiten tomas desde helicópteros que muestran una explanada vacía delante de la Esfinge, pero no consiguen explicar qué sucede. Los canales oficiales de Egipto callan, aunque la realidad ya se filtra. Información interna procedente de fuentes en El Cairo confirma que anoche, amparados por la oscuridad, llevaron a cabo una operación largamente preparada. Fue una operación gestada durante décadas, prohibida, ridiculizada, saboteada. La abrieron la escotilla, esa misma, justo encima de los ojos imperturbables y eternos, aquella que, según la versión oficial, no era más que un orificio técnico menor, aquella que, nos dijeron una y otra vez, no conducía a ninguna parte. Mintieron, conducía, y lo descubierto ya comienza a abrir grietas en el muro de silencio. No es solo un hallazgo, es una sentencia, es el veredicto de toda nuestra historia. Para comprender el alcance de este golpe hay que medir primero el tamaño del engaño, un engaño sostenido durante siglos. En la escuela nos adormecieron con un cuento cómodo, la gran esfinge de Giza, guardiana de la necrópolis, tallada en un único afloramiento rocoso hace aproximadamente 4.500 años, hacia el año 2500 a.C., por orden del faraón Jafra de la cuarta dinastía. Su rostro, nos dijeron, es el rostro de Jafra. Su propósito, custodiar el descanso eterno de los faraones en las pirámides. Suena armonioso, lógico, empaquetado en una caja impecable. Esa caja nos la entregaron los arqueólogos del siglo XIX y rara vez nos atrevimos a levantar la tapa. Temíamos lo que veríamos, porque cada punto de la versión oficial se sostenía sobre una falsedad. Era una mentira descarada, segura de sí misma, avalada por la academia. La esfinge no es solo una estatua, no guarda tumbas, no la levantó Jafra, y su edad verdadera puede hacer tambalear la idea que tenemos de nosotros mismos. Durante décadas, a cualquiera que formulara preguntas incómodas, se le colgó la etiqueta de pseudocientífico, de fabulador, de conspiranoico. La egiptología pasó de ciencia a religión dogmática y su sumo sacerdote, el doctor Zahi Hawass, montó guardia durante años. Su frase favorita era tajante: en Giza no hay secretos, todos los enigmas están resueltos. Mentía, y sabía que mentía, porque los secretos no solo existían, gritaban, se abrían paso a través de la piedra. El más grande de todos nos miró todo este tiempo desde la coronilla. Empecemos por algo sencillo. La lógica. Imagina que eres un faraón, un dios en la tierra, movilizas a miles de obreros, dedicas una década a la obra, arrancas de la roca un monolito descomunal, la escultura más grande del planeta, un monumento destinado a inmortalizar tu nombre durante millones de años. ¿Qué harías primero? Lo firmarías, lo cubrirías de jeroglíficos, grabarías tu cartucho en el pecho, en las patas, en el pedestal. Le dirías a la posteridad: fui yo, Jafra, quien hizo posible este prodigio. Los antiguos egipcios vivían obsesionados con la autoría. Firmaban todo: templos, columnas, estatuillas, todo iba cubierto por los cartuchos de sus reyes. En la esfinge, en cambio, reina un silencio absoluto, ensordecedor, imposible. No hay una sola inscripción, ni un jeroglífico, ni un papiro coetáneo de Jafra que diga: el faraón ordenó construir la esfinge. ¿Cómo se explica? La ortodoxia balbucea: era obvio, no requería firma. Eso no es una respuesta, es una admisión de impotencia. Es el primer clavo en el ataúd de la teoría oficial. La ausencia de firma no es un descuido, es una prueba, una evidencia que demuestra que Jafra no la construyó, la encontró. Fue un visitante, igual que nosotros. Simplemente levantó su templo junto a un prodigio que ya llevaba miles de años allí. Pasemos ahora a lo que estuvo siempre a la vista. En la cima plana de la cabeza de la esfinge hay un hueco. No es una conjetura ni una ficción. Aparece en fotografías del siglo XIX, está en planos y croquis. En el año 1837, el británico Howard Vyse, el mismo que empleó dinamita para penetrar en las pirámides,
y el ingeniero John Perring advirtieron su presencia. Supusieron que era el anclaje de un tocado o corona caídos hace mucho. Pero Perring era ingeniero. Decidió comprobarlo. Tomó varillas de sondeo, las introdujo en el hueco y éstas se precipitaron. No descendieron ni 1 metro ni 10 centímetros, bajaron casi 9 metros, unos 27 pies. No era un simple agujero, era un pozo, un conducto vertical, excavado a propósito, que se internaba en la cabeza de la esfinge. ¿Qué hicieron con esa información? Nada, la consignaron y siguieron adelante. El secreto quedó dormido. Esperó casi un siglo. En los años 20 del siglo XX, el ingeniero Emil Bores, encargado de una gran restauración, se enfrentó a una esfinge que literalmente se desmoronaba. Bores conocía el orificio y, a diferencia de Weisse, decidió descender. Sus informes, hallados más tarde en archivos, son parcos. Dice que bajó, que encontró un pasaje pequeño y vacío que avanzaba hacia el cuello y que al poco se topó con un derrumbe, un callejón sin salida, y fin. Pero después de eso, Bores no se limitó a cerrar la entrada, la selló con cemento, un tapón tosco y antiestético. ¿Para qué? ¿Por qué tanto empeño en clausurar un supuesto pasillo menor y ciego? Resulta ilógico y sospechoso. ¿Y si el derrumbe que Bores mencionó con vaguedad no era natural? ¿Y si era un muro construido? ¿Y si encontró algo que le ordenaron ocultar? ¿Y si, obediente, cegó el paso? Pasaron los años. A muchos les molestaba aquel tapón. Durante la gran restauración de los años 80, cuando se intentaba salvar a la esfinge de la destrucción, se cubrió esa fealdad con una tapa metálica discreta, pintada del color de la piedra. El presunto orificio técnico se convirtió en una puerta herméticamente sellada y la consigna tácita fue única: olvídenlo. La versión oficial repitió su mantra: era un hueco tecnológico, tal vez de los constructores antiguos o de restauradores del siglo X. No llevaba a ninguna parte, era una cicatriz sin importancia. Pero, ¿cómo olvidar un pozo de 9 metros perforado en la cabeza de la estatua más célebre del mundo? Esa fue la primera pregunta de esta investigación. ¿Qué ocultan en su cabeza? No es el único acceso. La esfinge no es un bloque macizo, está atravesada por pasadizos. Ya en el siglo X, mucho antes de Bores, se descubrió otro túnel en la parte trasera, a la altura del anca. Se internaba en el cuerpo y de pronto se interrumpía. También fue sellado. En los años 80, durante obras de restauración, los trabajadores detectaron una grieta profunda en el pecho que, según rumores, conducía a una cavidad interna. La cerraron de inmediato. Sin embargo, el acceso principal siempre estuvo a la vista, bajo su oído. Varios investigadores, entre ellos el arqueólogo francés Pierre Talet, han señalado un parche rectangular muy nítido detrás del oído derecho, hecho con piedra de tonalidad distinta. Parece exactamente una puerta cegada: cabeza, lomo, pecho, oído. La ortodoxia atribuyó todas esas cicatrices a intentos de saqueo o a orificios técnicos. ¿Y si no? ¿Y si forman un sistema? Un sistema al que no debíamos entrar, con la escotilla de la cabeza como entrada maestra. Hay una prueba mayor, y no está escondida, está a la vista. La esfinge no se alza sobre la arena, yace en una trinchera profunda tallada en la roca de la meseta. Las paredes de ese foso, igual que el cuerpo de la esfinge, están surcadas por canaladuras verticales. Los manuales insisten en que es erosión por viento y arena. Eso es falso, y se refuta con facilidad. Cualquier estudiante de primer año de geología sabe cómo horada el viento. La arena golpea y rebaja las zonas bajas, corta la roca como un cuchillo, deja muescas horizontales y cornisas. Las pirámides cercanas exhiben esas cicatrices, pero lo que se ve en la esfinge y en las paredes de su bañera es el ejemplo clásico de erosión por lluvia. Miles de años de aguaceros corriendo por su lomo y sus flancos lavaron los estratos calizos más blandos. Ahora bien, en la época de Jafra, hacia el año 2500 a.C., Giza era un desierto tan seco como hoy. No hubo lluvias capaces de causar semejante desgaste. El clima ya estaba instalado. ¿Cuándo llovió así en Egipto? A comienzos de los años 90 del siglo XX, John Anthony West, quien llevaba décadas defendiendo que la esfinge era mucho más antigua, llevó a Giza a un geólogo de verdad, el profesor Robert Schoch, de la Universidad de Boston.
No era egiptólogo ni le interesaban las dinastías. Observó la piedra y emitió un dictamen que sacudió al mundo académico. Es agua, no viento, es erosión por lluvias torrenciales. Le preguntaron, ¿cuándo llovió así aquí? La respuesta geológica resulta sencilla y a la vez devastadora para la cronología oficial. Tras el final de la última glaciación, durante el episodio conocido como Sahara Verde o subpluvial neolítico, entre 10.000 y 5.000 años antes de Cristo, la zona recibió lluvias intensas. No es teoría, es un hecho geológico. Eso significa que la Esfinge ya se alzaba allí miles de años antes de Jafra, miles de años antes del propio Egipto dinástico. Es un legado, una reliquia superviviente de una civilización a la que ni siquiera sabemos cómo nombrar. La comunidad científica estalló. Era herejía, un ataque a los cimientos. El entonces jefe de antigüedades egipcias, el doctor Zahi Hawass, se indignó, organizó una ofensiva pública, dio una rueda de prensa a los pies de la Esfinge, ridiculizó a Shoj y le prohibió seguir investigando en Egipto. Lo tildó de charlatán. El egiptólogo Mark Lehner, principal defensor de Jafra, contraatacó. Dijo, son haloclastias, erosión por sal, la humedad asciende, arrastra sal, la sal deshace la roca. Shoj replicó que la sal deja una textura desgranada y pulverulenta, no surcos verticales netos. Luego adujeron rocío matinal, pero el rocío no talla cañones de 9 metros. Después culparon a un calizo débil y Shoj respondió con una prueba de gallina y huevo. La erosión de la Esfinge y la de las paredes del foso es idéntica. La segunda prueba que golpea en la cara a la teoría oficial es que en la misma roca, a escasos metros del foso, hay tumbas de la cuarta dinastía, coetáneas de Jafra, y no muestran ese desgaste. Se conservan casi perfectas. ¿Cómo es posible? Solo hay una explicación. El agua carcomió la Esfinge durante miles de años. Luego cesaron las lluvias y solo después, milenios más tarde, llegaron los faraones de la cuarta dinastía, hallaron el monumento antiquísimo y tallaron sus tumbas junto a él. La piedra no miente. La Esfinge ya era antigua en tiempos de las pirámides. Si es tan antigua, ¿qué oculta? Los rumores sobre cámaras ocultas circulan desde hace siglos. Cronistas árabes hablaron de salas del conocimiento protegidas bajo su vigilancia. Se les tuvo por mitos, por romances. Llegó la era de la tecnología. En el año 1987, un equipo de la Universidad de Waseda, dirigido por el profesor Sakuji Yoshimura, realizó el primer escaneo de la meseta con radar de penetración terrestre. Encontraron cosas inquietantes. Detectaron espacios vacíos frente a la Esfinge. Hallaron un túnel bajo la estatua. Identificaron otra anomalía cerca de la pata izquierda. Incluso afirmaron ver un conducto que partía de la cámara de la reina en la Gran Pirámide y se dirigía hacia la Esfinge. Las autoridades egipcias detuvieron el trabajo de inmediato. Alegaron que esas tecnologías podían dañar los monumentos. Era radar, era inocuo. La razón de fondo fue que habían encontrado algo, y eso fue apenas el principio. En el año 1991, el geofísico Thomas Dobecki trabajó en la meseta junto con Robert Shoj. Llevó consigo equipo sísmico, golpearon la roca, midieron y localizaron aquello que todos buscaban. Justo bajo las patas delanteras de la Esfinge, a unos pocos metros de profundidad, los instrumentos mostraron un vacío. No era una grieta ni una cueva natural, era una cámara artificial de ángulos rectos, un rectángulo perfecto de aproximadamente 9 por 12 metros. Una sala bajo las patas de la Esfinge. Resultaba demasiado similar a una predicción que muchos tenían por insensata. El profeta durmiente Edgar Cayce había asegurado en los años 30 del siglo XX que bajo la pata derecha aparecería un salón de los archivos o salón de los registros con objetos y testimonios escritos de una civilización perdida, guardados a la espera de su hora. Durante décadas fue motivo de burla y, sin embargo, ahora los datos de Dobecki sugerían que allí, justo donde Cayce señaló, había algo. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Qué hicieron las autoridades cuando recibieron ese informe? Zahi Hawass reaccionó con furia. Detuvo las investigaciones, declaró públicamente que se trataba de fisuras naturales, fisuras con ángulos perfectos de 90 grados. La naturaleza no construye así.
revocaron la licencia del equipo, clasificaron los resultados. Era tarde. La información ya había trascendido. El patrón se volvió claro. Quien acercaba un radar a la esfinge encontraba oquedades, y quien las encontraba era expulsado de la meseta. La ortodoxia insistía: no hay túneles, no hay cámaras. Era una negación desmentible, porque ellos mismos localizaron estructuras. En los años 90 del siglo XX, el propio Zahi Hawass excavó una de las estructuras más enigmáticas de Giza como parte de la limpieza del conjunto. No buscaba secretos, pero los halló. Detrás de la esfinge, en el camino cubierto que conduce a la pirámide de Jafra, descubrieron un pozo vertical profundo que descendía. En el primer nivel, a unos 10 metros, apareció una sala. En su fondo nacía otro pozo. Bajaron. A unos 20 metros otra estancia. Se abría un tercer eje. Descendieron a unos 30 metros bajo tierra, más hondo que cualquier otra obra en la meseta. Allí hallaron una cámara inundada por el agua subterránea. En medio de ese lago interior, sobre una isla, había un sarcófago de granito negro, de pulimento impecable, vacío. Esa estructura, denominada Tumba de Osiris, Hawass la fechó en la 26ª dinastía, un enterramiento simbólico tardío. ¿Por qué levantar algo tan complejo y tan profundo que roza el nivel freático en un período de declive? ¿Y si el pozo fuera mucho más antiguo? ¿Y si formara parte del mismo sistema hídrico al que alude la erosión de Shoj? ¿Y si se conectara con las cámaras de resonancia? No sería solo una tumba, sería parte de un mecanismo. La ciencia oficial afirma: Jafra la construyó, sin un solo respaldo concluyente. La hipótesis alternativa, en cambio, aporta un testimonio egipcio antiguo. Se alzaba entre las patas de la esfinge, la llamada estela de inventario. Fue descubierta por Auguste Mariette. Sus jeroglíficos resultan demoledores para la versión ortodoxa. La egiptología, casi en pánico, la declaró inmediatamente una falsificación tardía, obra de la 26ª dinastía, casi 2 milenios posterior a Jafra, con estilo toscamente grabado y títulos erróneos. La desacreditaron y la relegaron a una sala remota del Museo de El Cairo. ¿Por qué? Porque su texto es una bomba. Afirma de modo directo que el faraón Keops, padre de Jafra, encontró la esfinge ya vieja, dañada y enterrada en la arena. Ordenó repararla, no construirla, repararla. También menciona que un rayo golpeó el tocado de la esfinge y lo rompió. Es evidencia antigua de que la esfinge ya era vetusta en tiempos de los constructores de pirámides. Encaja con la geología de Shoj. Explica incluso la escotilla de la cabeza como posible secuela de ese impacto, más tarde despejada por Baise, y obliga a hacerse otra pregunta. ¿Y si la estela no es un fraude, sino una copia tardía realizada por sacerdotes que quisieron preservar un relato mucho más viejo? De acuerdo, dirás, pero ¿y el rostro? Durante décadas nos mostraron en museos la estatua de Diorita de Jafra hallada en el templo vecino y nos dijeron: comparen, es la misma cara. Asentimos sin mirar con lupa. En el año 1993, el detective neoyorquino y perito forense Frank Domingo aplicó técnicas estándar de identificación. Tomó medidas precisas, comparó proporciones, ángulo mandibular, anchura de pómulos, forma de los labios, plenitud de las mejillas. Su veredicto fue inequívoco: no es la misma persona, son dos rostros distintos. El de la esfinge presenta rasgos que los antropólogos consideran negroides, ausentes en la estatua de Jafra. Estalló un escándalo. Los egiptólogos montaron en cólera. ¿Cómo osaba un policía entrometerse en su ciencia? Pero los números no mienten, y surgió un detalle más extraño. Mira el perfil de la esfinge. La cabeza es absurdamente pequeña, es cómicamente desproporcionada respecto del cuerpo leonino gigantesco. Ningún escultor egipcio, fanático del canon y la proporción, habría cometido semejante error. La respuesta es simple y a la vez inquietante: esa no es la cabeza original. Lo que vemos es una cirugía de piedra. La cabeza primigenia, mucho más antigua, quedó dañada, tal vez por la misma erosión. Miles de años después, algún faraón, quizás Jafra o tal vez Keops, encontró el monumento y ordenó reesculpir los restos, dándoles los rasgos de su época. Si la cabeza fue rehecha, ¿cuán antiguo es el cuerpo? Toda la evidencia apunta a una antigüedad increíble.
el agua, la estela, la desproporción de la cabeza. Falta una más, las estrellas. La esfinge mira al este con exactitud, asiste al amanecer, pero por efecto de la precesión, ese vaivén lento del eje terrestre, las constelaciones se desplazan en el alba. Cada 2160 años, una constelación distinta nace en el horizonte el día del equinoccio de primavera. Vivimos en la era de Piscis y nos acercamos a Acuario. En tiempos de Jafra, hacia el año 2500 a.C., regía Tauro. La esfinge, sin embargo, es un león. En su obra sobre el Enigma de Orión, el investigador Robert Bauval planteó una pregunta sencilla. ¿Cuándo emergía la constelación de Leo en el este al amanecer del equinoccio? La respuesta se conoce. Ocurría hacia el año 10.500 a.C., en el mismo periodo que, según el geólogo Robert Schoch, llovía en Giza, y cuando, de acuerdo con la teoría de Bauval, las 3 pirámides de Giza reproducían en la Tierra las 3 estrellas del cinturón de Orión. Coincidencia. Geología y astronomía apuntan a una fecha imposible: 10.500 años antes de Cristo, 7.000 años antes de Jafra. La esfinge es un león. Se construyó en la era de Leo. Miraba a su reflejo celeste. No es una tumba, es un marcador astronómico, es un reloj de las eras. Durante décadas, Zahi Hawass bloqueó con mano de hierro cualquier intento de perforar la esfinge o de mirar bajo ella. No hay secretos. Caso cerrado. Pero en el año 2011 hubo una revolución en Egipto. Hawass perdió su cargo. Llegó una generación joven de arqueólogos. Llegó nueva tecnología. En el año 2015 nació el proyecto internacional Scan Pyramids, con científicos franceses, japoneses y egipcios. Decidieron escanear las pirámides, no con radar, sino con tomografía de muones. Los muones, partículas producidas en la alta atmósfera por rayos cósmicos, atraviesan la piedra. Si pasan por vacío, se registran más. Si por material denso, menos. Colocando detectores es posible componer un mapa tridimensional de huecos, como si fuera una radiografía. Es una tecnología que no se deja engañar. En el año 2017 anunciaron el hallazgo del Gran Vacío, una cavidad gigantesca desconocida sobre la gran galería de la pirámide de Keops, una cavidad del tamaño de un avión de pasajeros. La ortodoxia quedó atónita. Durante décadas repitieron que no había nada nuevo por descubrir en la pirámide. Estaban equivocados. Ese hallazgo lo cambió todo. Probó que en Giza hay salas ocultas. Desacreditó a los dogmáticos, y todos giraron la mirada hacia la esfinge. Si se les pasó por alto una cavidad del tamaño de un avión en la pirámide, ¿qué habrán pasado por alto en la esfinge? ¿Qué esconde la cámara que detectó Dobeki? ¿Qué contienen los túneles señalados por los japoneses? Y, sobre todo, ¿qué hay tras el tapón de cemento que dejó Emil Bores? La presión sobre las autoridades egipcias hoy es insoportable. Cuentan con la tecnología, detectores de muones, robots que se cuelan por cualquier rendija. Tienen todas las piezas del rompecabezas: el agua, las estrellas, el radar, la estela, el rostro. Tienen trabajo por hacer y una puerta cerrada, la escotilla de la cabeza. Ya no es cuestión de sí, es cuestión de cuándo. La investigación de hoy no es el capricho de un hombre con un radar. Es una comunidad científica global que exige respuestas. Saben que existe una cámara bajo las patas, saben que hay un pozo en la cabeza, y esa noche la abrieron. Volvamos a la meseta aislada. El equipo, autorizado por fin, utilizó una palanca. Retiraron con cuidado la tapa metálica instalada en los años 80. Debajo apareció el cemento áspero de Bores. Lo perforaron con precisión y se abrió. Allí estaba el pozo de 9 metros que Perrin había detectado. Oscuridad antigua absoluta. Descendió primero un robot. Era una generación nueva, como los que ya han recorrido conductos en las pirámides. Bajó los 9 metros y chocó contra un bloqueo en el pasillo de Bores. No era basura. La cámara del robot mostró una mampostería seca, pulcra. Era un muro fabricado por manos humanas. El manipulador del robot empezó a desmontarlo, piedra a piedra, y detrás apareció un paso. El pasaje no descendía, avanzaba en horizontal hacia el cuello y el cuerpo. El robot se internó, y ahí terminó el Egipto que creíamos conocer. No era una tumba, no era un templo. La cámara entró en una estancia pequeña dentro de la cabeza. Las paredes no eran de caliza desnuda.
Estaban revestidas con un material oscuro y liso, quizá basalto o diorita, piedras de dureza extrema. Las superficies estaban cubiertas no de jeroglíficos, sino de patrones geométricos perfectos y de nichos resonantes. Parecía el interior de un instrumento musical colosal o de una cámara acústica, y los escáneres de muones, operando a la vez, confirmaron que el pozo de la cabeza no era un callejón sin salida. La estancia en la cabeza no era el final. Desde allí partía un túnel, descendía por el cuello, se internaba en el cuerpo y conectaba con las anomalías detectadas por el radar. Se unía con la cámara de aproximadamente 9 por 12 metros bajo las patas y, al parecer, enlazaba con la llamada tumba de Osiris. Era un sistema único. Todas las evidencias encajaron. La esfinge no es una estatua, es un dispositivo, una máquina. La tumba de Osiris, con su pozo profundo que se sumerge en el agua, funcionaba como toma de tierra o fuente de energía que aprovechaba corrientes telúricas y el nivel freático. La sala bajo las patas, el salón de Dovecchi, era el resonador principal. La cabeza, con su cámara acústica y su pozo, era el sistema de control, el sintonizador, el lugar por el que ingresaban los operadores. Todas las pistas convergen en un punto. La esfinge no es una tumba, es otra cosa, es una reliquia, un mecanismo, un marcador antediluviano. La levantó una civilización obsesionada con la geología, con la astronomía y quizá con una tecnología basada en la resonancia y en la energía de la Tierra, la misma a la que el agua anegó la tumba de Osiris y tal vez el salón bajo las patas. Esa civilización se desvaneció hace milenios y nos legó este reloj silencioso. Los faraones, cuando llegaron, solo la encontraron. Fueron los primeros arqueólogos. Reverenciaron esos monumentos y levantaron sus pirámides junto a ellos, intentando emular a los dioses. Rehicieron la cabeza de la esfinge a su imagen y semejanza, sellaron aquello que no comprendían o que temían. La investigación sigue. En este mismo momento, un robot se arrastra por un túnel que se adentra en el cuerpo de la esfinge. Las autoridades egipcias están en vilo. No saben cómo anunciar al mundo que el gran símbolo de su país puede no ser suyo, que su relato entero se tambalea. Abrir la escotilla no nos entregó una momia, no nos dio oro, nos dio una verdad más inquietante que cualquier ficción. No somos la primera civilización sobre este planeta, somos una más. ¿Qué hallará el robot en la cámara bajo las patas? ¿Registros, artefactos o una estancia vacía que confirme que todo este relato es un espejismo? ¿Qué ocultó Bores tras el muro de cemento? ¿Qué nos espera en el salón que Edgar Cayce anunció? La verdad ya no yace bajo tierra. La verdad nos espera, paciente, hasta que tengamos el valor de mirarla de frente.